Hola, buenos días, damas y caballeros. El día de hoy tenemos un mensaje muy importante llamado el nombre de Dios. Actualmente, 2022, vivimos en una sociedad donde las personas no conocen a Dios y por tanto el nombre de Dios no lo respetan, lo ignoran, lo rechazan, lo desobedecen, blasfeman contra Dios. Las personas están más importantes en tener éxitos personales que conocer a su creador. Vemos infestado las redes sociales con palabras que te dicen: tú eres más importante, tus sueños son más importantes que los sueños de Dios, que lo que quiere Dios, que lo que manda Dios, lo que ordena Dios. Es lo que está sucediendo actualmente. Los seres humanos están confiando en primer lugar en el dinero, en las cosas materiales de este mundo, antes que buscar a su creador. Vemos televisoras, radios y vemos muchos medios donde Dios no es importante. La prioridad está en el hombre. Vemos una sociedad centrada en el humanismo, donde el importante es el ser humano, no su creador. Esto está infestado por todos lados. Por tal motivo es importante que se dé a conocer a las personas quién es Dios, por qué es necesario buscarlo. Ahorita que estás con vida, es necesario que lo busques, estás a tiempo. Actualmente en el Antiguo Testamento podemos leer que la gente moría cuando se presentaba delante de la presencia de Dios indignamente. Había un respeto al nombre de Dios. En los tiempos bíblicos vemos que los nombres tenían un significado y tenía un, un respeto real, porque se profundizaba en el significado de cada uno de los nombres. Dios tiene más de 211 nombres, porque Él es tan maravilloso, magnífico e impresionante. Porque incluso si tuviéramos 10, 20, 30 nombres, no pueden describirlo adecuadamente. ¿Por qué? Porque al conocer el carácter de Dios, nosotros saber cómo es Dios, quién es Dios. Incluso si juntáramos el nombre de Dios, Jesús y Espíritu Santo, sumaría más de 700 nombres. Es muy importante por tal motivo aprender los nombres de Dios. La Biblia nos dice que hay protección, poder, autoridad, ayuda y victoria en el nombre de Dios. El rey Salomón escribió en el libro de Proverbios, capítulo 18, versículo 10, dice: en el nombre del Señor es torre fuerte, a ella corre el justo y estará a salvo. Quiero que podamos ver una ilustración de una tormenta fuerte, con fuerte granizo, con lluvia, y que hay fuertes estruendos de trueno por todos lados, que aparecen relámpagos frecuentemente, norte, sur, este. Entonces ellos ven una torre y corren hacia ella. ¿Qué acontece si vas y te vas a esa torre, cierra la puerta? Claro que va a acontecer una paz y una confianza en estar en ese lugar. El nombre de Dios es como una torre fuerte, porque significa que al correr a Dios en oración y confianza a Él, podemos estar confiados. Es lo que nos muestra la Biblia. Mateo 6:33 dice: mas busca primeramente el reino de Dios y su justicia, la justicia de Dios. Todo lo demás vendrá por añadidura. Así sea cual sea la situación que estés aconteciendo, la prioridad debe ser buscar a Dios, poner a Dios en primer lugar, y Dios se encargará de lo que necesites. Salmo capítulo 124, versículo 8, dice la palabra de Dios: nuestro socorro está en el nombre de Jehová, que hizo el cielo y la tierra. El creador que hizo el cielo, la tierra y el mar. En Él debemos depositar nuestra confianza, damas y caballeros.
¿Qué tipo de ayuda tú crees que puede tener la persona que confía en aquel que hizo los cielos y la tierra y el mar, estrellas, sol, luna, tierra, que la tierra tiene la tierra suspendida sobre la nada? Qué impresionantemente hay una gran ayuda y protección en confiar en Dios. El presidente te puede fallar, los gobernantes te pueden fallar, tus padres te pueden fallar, tus primos, tus jefes te pueden fallar, todo el mundo te puede fallar, pero hay alguien que no te puede fallar, se llama Jesucristo de Nazaret. Pone en Él tu esperanza y confianza. Él te promete vida eterna. Jeremías 10:6 dice, no hay nadie como tú, oh Señor. Señor significa el de la máxima autoridad. No hay nadie como tú, Señor. Grande eres tú, grande es tu nombre en poderío. Salmo 44, versículo 5 dice la palabra de Dios, contigo rechazaremos a nuestros adversarios y en tu nombre hollaremos o pisaremos a los que contra nosotros se levanten. Aprender el nombre de Dios es como clamar a Él, porque hoy hay fortaleza en Él, en el poder y en el nombre de Dios. Quiero que regresemos al Antiguo Testamento y podamos ver a un joven David, pastor de ovejas, que se enfrentó a un gigante llamado Goliat, un gigante que en esa situación va a parecer de miedo para muchas personas. Goliat tenía incluso armadura, espada, escudo, coberturas de protección, mientras que el pobre David, pastorcito de ovejas, solo tenía piedras. Pero miren lo que dijo este joven que confió en Dios, confió en Dios. Primera de Samuel, capítulo 17, versículo 45, dice la palabra de Dios, tú vienes a mí, le dice a Goliat, con espada y lanza y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre del Señor de los ejércitos. David está diciendo que yo vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has desafiado. David tenía una entera confianza en Dios, una entera confianza en Dios, que no había duda alguna que confiaba en Dios. No había un temor a la circunstancia y a la situación, a este gigante. ¿Cómo derrotó David a Goliat? Quiero hacerte esta pregunta. ¿Cómo crees que derrotó David a Goliat? Porque él dijo que venía en el nombre del Señor de los ejércitos. El Señor de los ejércitos es otra manera de decir que es el Señor de los ángeles. De modo que David estaba diciendo, vengo a ti en el nombre de Dios, de un ejército de ángeles. Nos imaginamos a los ángeles flotando en las nubes y tocando arpas, pero los ángeles son verdaderamente guerreros. De modo que el Dios de un ejército de ángeles, guerreros, estaba con David cuando él se enfrentó a Goliat. No es de extrañarse que David obtuvo la victoria. ¿Por qué? Porque hay victoria en el nombre de Dios. Imagínate, el Dios de los ejércitos, el Dios de los ejércitos de ángeles, estaba con David. Imagínate, un solo ángel mató a miles de hombres. ¿Qué es lo que puede hacer nuestro Dios todopoderoso? Y una ilustración de esta misma manera te digo, así sea el problema que tengas, es pequeño comparado al Dios de la Biblia, al Dios extraordinario de la Biblia. Este Dios espectacular que dio a su Hijo Jesucristo para pagar el castigo que merecían los pecadores, dio su vida en rescate por muchos y resucitó al tercer día después de ser crucificado para darnos señal y muestra de que Él resucitó de los muertos, y así aquellos que confíen y depositen su confianza en Jesucristo y tendrán el mismo resultado, resucitarán de nuevo. Pasamos más adelante, el libro de los Hechos, dice que Pedro y Juan fueron al templo a orar y un hombre cojo les pidió dinero. ¿Qué es lo que dijo Pedro? Hechos capítulo 3, versículo 6 dice, pero Pedro dijo, no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy.
en el nombre de Jesucristo de Nazaret, ve y anda. Y se levantó. Está hablando del nombre de Jesús y tiene poder y autoridad el nombre de Dios sobre la enfermedad e incluso sobre el mal, para ayudar, para atender la autoridad de Dios. Quiero mostrarte una situación. Supongamos que yo tengo un cheque y le pongo que quiero depositarte de mi cuenta, que lo saques en el banco 10,000 pesos. ¿Tú crees que si vas al banco sin mi firma te darán el dinero? De ninguna manera. Más en cambio, si yo firmo el cheque y te lo entrego, tú vas a ir al banco y vas a obtener el dinero. ¿Por qué? Porque yo la firmé. Porque en ese entonces te das cuenta que tiene autoridad la firma mía. Pero quiero comentarte que el nombre de Dios tiene aún más autoridad que una simple firma. Su nombre tiene autoridad. Es lo que quiero que comprendamos. Dios ama su nombre y su reputación y demuestra esto una y otra vez a lo largo de la Biblia. Él desea la gloria que su nombre merece. Incluso quiero darte otra ilustración para que podamos comprender. Si yo tomara refrescos de la Coca-Cola y les quitara la etiqueta y les pusiera mi logotipo con mi nombre, Refrescos Hugo, ¿qué crees que esta gigante compañía haría contra mí por querer eh, ensuciar su nombre? ¿Qué crees que haría? ¿Crees que el fabricante de esta soda tan importante me permitiría vender su bebida con otra marca que no sea la de él? De ninguna manera, claro que no. Igualmente pasa con Dios. Dios también protegerá su nombre, su reputación, porque Él ama su nombre y actúa en la historia para hacerse de un hombre para sí mismo, para hacerse de una buena reputación, porque Dios, sin nada es difícil para Él, para nada es difícil para Él. Él envió un terrible desastre al pueblo de egipcio para que dejaran ir a su pueblo querido, el pueblo de Israel, porque Dios envió 10 plagas en vez de una gran desastre. Envió sangre, ranas, piojos, moscas, pestes, úlceras, granizo, langostas, tinieblas y muerte de primogénitos. ¿Por qué aconteció todo esto? Porque Dios está comprometido con su gran nombre y actuará por su pueblo para protegerlo. Pero en verdad, dice Éxodo capítulo 9, versículo 16, dice, pero en verdad por esta razón te he permitido permanecer para mostrarte mi poder y para proclamar mi nombre por toda la tierra. Porque Dios incluso puede haber resuelto esta situación tan rápido y sencilla en un santiamén, pero Él estaba estableciendo un punto muy importante. ¿Qué estaba haciendo Dios a través de las plagas y el éxodo? Lo que estaba haciendo es un nombre para sí mismo. Estaba mostrando que Él es el Dios todopoderoso. Quería que todos vieran que Él es el gran Dios. Los israelitas en ese entonces eran reconocidos como el pueblo de Dios, tenían la reputación de ser los seguidores de Dios, los elegidos de Dios, de Abraham, de Isaac y Jacob, eran conocidos como el pueblo de Jehová, como gente que le pertenecía verdaderamente a Dios. Lo que estamos hablando en este tema es que Dios, Él protegerá su nombre. Él está comprometido con su gran nombre y no permitirá que su nombre sea difamado, sea ensuciado, no merezca el respeto que merece su nombre. Es posible que tengamos que definir la palabra difamar con ensuciar su nombre. Primero de Samuel capítulo 12, versículo 22, dice la palabra de Dios, porque el Señor a causa de su gran nombre no desamparará a su pueblo, pues el Señor se ha complacido en hacerlos pueblo suyo.
Aun cuando el pueblo de Dios peca, nos damos cuenta que Él no los desecha. ¿Por qué? Porque a Él importa su nombre. Aun cuando haces algo malo, sigues siendo hijo de Dios y lleva su nombre, Él será fiel a su nombre. Vemos a Dios, lo que Él dice, eso se ejecuta. No es como nosotros que retrocedemos y no siempre agradamos a Dios. Y eso está mal. Josué capítulo 7, versículo 8 a 9 dice la palabra de Dios: ah, Señor, ¿qué puedo decir yo que Israel ha vuelto la espalda ante sus enemigos? Porque los cananeos y todos los habitantes de la tierra se enterarán de ello y nos rodearán y borrarán nuestro nombre de la tierra. ¿Y qué harás tú por tu gran nombre? Nosotros podemos orar y confiar en Dios porque Él tiene todo bajo control. Incluso Salmo 18, versículo 1 dice: oh Señor, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra, que has desplegado tu gloria sobre los cielos de los cielos. Cuando aprendemos verdaderamente los nombres de Dios, vemos que Dios es glorioso en todo momento. Vemos que qué maravilloso es Dios, y entonces la alabanza de Dios en nuestro corazón se hace más y más verdadera y importante en nuestra vida. Continuamos. Podemos ver a lo largo de la palabra de Dios cómo al conocer a Dios podemos confiar más en Dios. Vamos a hacer una oración que podamos nosotros conocer más a Dios y que podamos ver a Dios y confiar en su carácter, en Dios. Que Dios tome el control de nuestra vida y que podamos nosotros confiar más en Él. Señor, te doy gracias por las personas que me han escuchado. Tú mejor que nadie conoces sus vidas perfectamente, dice tu palabra. Yo te conocí mucho antes que estuvieras en el vientre de tu madre. Conozco perfectamente, Padre, conforme a tu palabra, que tú eres un Dios que todo lo sabe, todo lo puede, está en todas partes. Conoce la situación y problemas de cada uno de las personas que me han escuchado. Te ruego por sus almas, permitas que ellos vengan a arrepentimiento genuino y fe en Jesucristo, para que te conozcan verdaderamente, que ellos comprendan que en esta sociedad quizás no les importa nada a Dios, pero es importante que busquen a Dios, como dice Jeremías 33:3, clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Acércate a Dios. Quizás mañana es demasiado tarde, que sea el día de hoy que pongas a Dios en primer lugar en tu vida. Dios debe de ser el primer lugar en tu vida, el número uno en tu vida, sobre todas las cosas. Búscalo, en verdad. Que tengas una excelente tarde. Dios te bendiga.